Bueno, pues hoy luce el sol prácticamente en toda la isla de Lanzarote. Es verdad que el fin de semana tuvimos unos días, sobre todo el sábado, ¿no?, con bastante nublado, pero ya el domingo empezó a cambiar. Y el domingo precisamente se vivieron escenas en algunas zonas costeras de Lanzarote, sobre todo en la zona este, donde el mar batió con fuerza en la costa, ¿no? Ahí teníamos el ejemplo que luego veremos de lo que ocurría en el muelle de Arrieta. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Aprovechó el fin de semana para recorrer la costa o no? No, para recorrer la costa precisamente no. ¿Para pero descansar? No, para descansar, para estar con amigos, para dar una vuelta, para estar con gente que uno quiere, no sé, en definitiva, también para desconectar un poco, ¿eh? Eso es bueno, don Pedro. Vamos a saludar también a Usoa Ibarra. Buenas tardes, Usoa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, Usoa, fin de semana realmente no sé si se puede definir de bueno en el sentido climático. Sí, hoy hace un día espectacular, o sea, esos días buenos para pasear, ir a la playa. No, porque hay algo de viento, sí es verdad, más notable yo creo que aquí en la zona de Arrecife. Pero yo agradecida porque así las temperaturas tampoco se nos disparan, ¿no? Y digo, además está ahora mismo la marea subida justo aquí en la playa del Reducto. Justo a las Entonces 3:30 debe baño. estar llena a tope. Ayer tuve la suerte de pasar por Playa Blanca. Porque te cogía de paso. Me cogía de paso. Playa Blanca siempre coge de paso. Y fue curioso porque la playa del pueblo, la Playa Blanca, que es la que da nombre al pueblo, precisamente, prácticamente a las 4 de la tarde no había arena porque estaba la marea muy llena y con el oleaje pues solo quedaba una pequeña zona de tierra seca. Y además estaba chocando también y batiendo las olas contra el muro de la avenida y mucha gente pues se mojaron sin querer porque de repente a traición pues aparecía golpeaba porque la verdad es que el mar estuvo por lo menos el sábado fue, ¿no? El sábado no, y el domingo. Precisamente creo que tenemos imágenes del domingo de lo que ocurría en el muelle de Arrieta. Ahí vean cómo bate el mar, que llegaba a donde están ahí a la mano derecha. Esa es la rampa, ¿no? La rampa de varado. Y el muelle está a la izquierda, el muelle, ¿no? pero como tú verás, Pedro, que tú conoces mucho, porque yo te he visto muchas veces por ahí, por ese bar del amigo Ricardo. Sí, hombre, el amigo Ricardo tiene el bar ahí, el Charcón. Pues yo creo que casi llegaba ahí. La verdad que el que sacó el vídeo no hizo un poco de barrido para ver dónde tal, pero bueno, en cualquier caso no pasó nada grave. Bueno, y yo sé que Pedro no le tocó, por lo menos sabemos con seguridad que el ganador del Euromillón en la isla de Lanzarote no fue Pedro Martín. ¿Y sabes por qué lo sabemos, don Pedro? Porque estoy aquí. Porque está aquí. Porque si a don Pedro le toca el Euromillón, tenga usted por seguro que ni lo ven por aquí, ni lo ven levantándose a las 6 de la mañana, don Pedro, en el programa suyo, ¿no? Probablemente sí me levantaría, pero lo haría con mejor humor, ¿eh? Con mejor humor, sin meterme con nadie, etcétera, etcétera. Qué suerte, ¿no? Qué suerte que la persona agraciada, creo que es en la... La administración de lotería que está allí de en San Bartolomé, pero como se hace casi todo eso, se hace por máquina. Usoa, ni le pregunto porque Usoa es de las que está todo el día rezando para que le toque algo, pero no compra. Y así va a ser imposible que te pueda tocar el Euromillón, Usoa. Ya, es que confío más en el trabajo que en la suerte, fíjate. Sí. Bueno, pues vamos a ver, porque hemos salido a la calle de San Bartolomé a ver si descubríamos al ganador, pero me da a mí que no lo hemos conseguido. El sorteo del Euromillón del pasado viernes dejaba una gran alegría. Su premio del millón, que se sortea habitualmente, caía en San Bartolomé. Precisamente era sellado el boleto en esta administración, donde su encargada nos dice que fue expedido por la máquina, por lo que más difícil será saber quién lo pudo ganar. Sí, fue por la máquina, ¿Y no se sabe quién es? No, todavía no se sabe quién es y es muy complicado que se sepa, pero bueno, que muchas gracias por haber confiado y que me alegro por a quien le haya tocado el millón. Aprovechamos la visita a la administración de San Bartolomé para preguntar a los vecinos qué harían con el millón de euros si lo ganaran. ¿Tienen ni idea de quién fue el hombre, no? No lo sé. Yo suelo venir a comprar algún numerito, pero no sé quién. La verdad que no sé quién me sacó. Ya sé que tocó aquí, pero mira, viajar, irme una temporada para Cuenca, donde está mi familia. Y ya está. ¿Y algún capricho se daría? Sí, claro, viajar, mucho viajar. ¿Yo? Marcharme del pueblo. Comprar una casa nueva, hombre. Nada más, otra cosa no te da. ¿Qué haría? Sí. Pues pagar las deudas, pagar la hipoteca y poco más.
Y después ya, pues, a disfrutar. ¿Algún capricho? Algún capricho, claro. Ay, no sabía. Me enteró ahora. ¿No? ¿Y qué haría usted si le tocara 1 millón de euros? Bueno, seguir la vida normal. ¿Qué haría? Pues le compartiría con mi familia y vivir mejor. ¿También algún caprichito no se daría? Claro que sí. Uno solo, montones, si me toca 1 millón de euros, mira. No es la primera vez que cae en Lanzarote el millón del Euromillón, ya que es un premio que solo se sortea en España y entre todos los compradores del sorteo celebrado en el día en cuestión. Bueno, pues la verdad es que todo el mundo sobre todo habla de pagar deuda, algunos de irse de viaje. Don Pedro, ¿usted en qué hubiera empleado ese millón? Yo en pagar deuda, o en salir corriendo. En ayudar a la gente que quiero. No, en salir corriendo no. Si no salió corriendo ya, ¿para qué va a salir corriendo teniendo dinero? En pagar deudas, ayudar a la gente que quiero y viajar también como todo el mundo, ¿no? Viajar, yo creo que es una de las cosas que todo el mundo se le pasa. Y trabajar gratis, eso sí lo haría. Si fuera millonario, seguía trabajando, pero gratis. Bueno, ¿sí? Tú sabes que sin tener la certidumbre ¿Usted seguiría viviendo por allí? A lo mejor... Yo sí, me comprometería. Y gratis. Voy a decir a la administración que le retire el dinero, don Pedro. Bueno, vamos a cambiar de tema. En este caso, terminar con el pleno del Cabildo que empezábamos el pasado viernes, incluso en directo conectamos, Usoa, tú estabas aquí, para un pleno ordinario, después de 3 meses sin celebrarse. Es verdad que el mes de verano, de agosto, no se celebran prácticamente nunca plenos en ninguna institución y por lo tanto en lugar de 3 meses son 2 meses que se le puede criticar que no haya celebrado una sesión Pero sí hacía 3 plenaria. meses que no lo celebraba, sí, porque el mes de agosto está dentro de, esos 2 meses. Por eso tiene razón Coalición Canaria, dice con más razón tenía que haber celebrado el pleno de septiembre o el pleno de octubre, ¿no? Que no se celebraron y tuvo que ser el de noviembre, ¿no? Bueno, en cualquier caso fue un pleno donde se trataron varios temas. Ya hablamos del caso Sosa, que después volveremos, pero ahora me gustaría ver la pieza. No está la pieza, esto es para que ustedes vean, cada vez que yo pido algo me hacen caso. Bueno, en cualquier caso, la pieza donde se habla del tema de AFA, que es el tema famoso de que el Coalición Canaria presentaba una moción para tratar, en este caso, de paralizar el concurso que ha abierto el Cabildo de Lanzarote para gestionar los centros de enfermedades mentales que tiene el Cabildo, ¿no? No, de enfermos de Alzheimer, ¿no? Y sobre todo de personas mayores, ¿no? Con algún que otro problema, es el de AFA, ¿no? Sí, bueno, el de AFA y también había el de Adislán es el que tiene ya, el que también ha tenido problemas, ¿no? Por la gestión y que también tienen intención de sacarlo a concurso. A mí lo que sí descubrimos el otro día es que en Gran Canaria, en Tenerife y en otras islas están delinquiendo, porque no lo han sacado a concurso y han llegado a convenios con estas asociaciones que hay parecidas, no con los mismos nombres, que hay parecidas en Gran Canaria, Tenerife y otra isla más creo que es, y que ahí sí es posible, pero aquí en Lanzarote no, según la explicación que dio la presidenta del Cabildo y la consejera de Servicios Sociales, ¿no? Que decía que la ley les obligaba a sacarlo a concurso, cuando creo que hay excepciones, creo que es una nueva ley, ¿no? Que saca el gobierno de Canarias para el tema de servicios sociales y que hay posibilidad, ¿no? De que se haga una encomienda de gestión a imagen y semejanza de las que habían antes, ¿no? Bueno, de la que habéis actualmente. Ahora vamos a ver esa pieza, pero antes, para ver lo que opinaron en el Pleno, pero antes, Usoa, para terminar con el tema del señor Sosa, el señor Sosa ha amenazado, entre comillas, a todos los periodistas, así que tenga cuidado usted, Usoa y también Pedro, con lo que dice sobre su caso, de lo que opinan, porque ha amenazado que aquellos que se pasen y digan cosas que él cree que no son verdades, pues lo va a llevar a los tribunales de justicia, e incluso también a los políticos que hagan esas críticas, ¿no? Hombre, sinceramente, poco recorrido va a tener esa denuncia, doctor Sosa, poco recorrido me refiero al menos con esta casa, porque en cualquier caso aquí lo que opinamos ni insultamos, pero sí opinamos y cuando creemos que algo es, en este caso, rechazable, como lo es, sin duda, la actitud suya de haberse convertido en un tránsfuga, en el sentido de haber pasado la frontera que es de la ley antitransfugismo, que no permite que las personas de un partido político pues puedan recibir un salario cuando se va del grupo por el que salió elegido, ¿no? Y esto es lo que usted está haciendo, hombre, por lo tanto, no como mínimo es criticable. Yo no entro si es legal o no es legal, pero por lo menos es criticable. No, pero no solo ha hecho eso, ha dado la callada por respuesta, no ha explicado en ningún momento
cuál es su punto de vista, siempre han tenido que... Creo que ahora ser... sí, ¿eh? Creo que ya... Yo no lo he escuchado. Pero creo que sí, porque pues me alegro de que lo haya escuchado. Estoy viendo en Lancelot Digital una noticia donde precisamente O sea, dio habla... explicaciones a Lancelot. No, a Lancelot no. En otro medio de comunicación dice cercano al poder, pero pues ¿cuál es el cercano al poder aquí? Y después también si no que Sosa no haya tomado la palabra, no haya pedido la palabra, no haya dado explicación, siendo el principal actor en el tema de la el presunto expediente que se abrió para pagar, presunto, aunque creo que ya está confirmado, para pagar lo que probablemente se ha cobrado de forma irregular por parte de él. La verdad es que no habla nada en su favor. Me parece bastante criticable desde el punto de vista ético. Legal, evidentemente, ellos ya, sobre todo el que denuncie, sabrá si, o si se denuncia en algún momento, se pronunciará la justicia. Pero hombre, si eso es ético, que venga Dios lo vea, o por lo menos no, desde mi punto de vista, no es nada ético y bastante reprochable. ¿Le gusta o no le gusta al señor Sosa? Bueno, Coalición Canaria ha tratado de sacar, no sé si has tenido oportunidad de leer un comunicado, extenso comunicado, donde trata de desmontar lo que en el pleno del otro día Dolores Corujo trató de justificar, que es que no solo que el señor Sosa puede cobrar el dinero como liberado, como doctor, en este caso del Servicio Canario de Salud, los 4.500 euros brutos, es decir, un poco más, un tercio más de lo que cobran los consejeros normales, que lo puede cobrar porque tiene el servicio especial, se le aplica el tema de los servicios especiales. Es verdad que en toda la comunidad autónoma dice Coalición Canaria que nunca ha existido esa aplicación, pero oiga, el doctor Sosa se merece esa aplicación, yo creo, por el trabajo parece que ha hecho. Parece un móvil en vez de un consejero, lo de las aplicaciones, digo. Vamos a ver, Coalición Canaria ya desde este viernes iba apuntando que sacaría este comunicado de prensa que hoy ha hecho público, porque además no le gustó nada bueno, pues las palabras, ¿no?, de la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, cuando vino a decir que ellos mismos se habían dado cuenta de su metedura de pata con respecto a las acusaciones que están vertiendo contra el señor Sosa y contra el actual grupo de gobierno, específicamente la presidenta de la Primera Corporación Insular, aludiendo, ¿no?, que ellos mismos habían retirado, digamos, la propuesta porque las explicaciones que había dado la presidenta y el informe en el que se apoya la misma de función pública, pues les había dejado mudos, ¿no? Y en realidad lo que vienen ellos a explicar en este comunicado de prensa que hoy conocemos es que nada más allá de la realidad. Ellos retiran, digamos, su intervención porque no tenían información suficiente, siguen achacando a la presidenta que no sea del todo transparente con los informes y la documentación que maneja, bueno, el expediente que han venido incluso solicitando desde hace ya bastantes meses, y hoy además vuelven a insistir en ese reparo de legalidad que al parecer establece la intervención del Cabildo con respecto a que sea esta institución quien pague, ¿no?, el sueldo del señor Sosa. Es decir, que en lugar del Servicio Canario de Salud, que es quien estaba pagándolo, se lo tenía que abonar el Cabildo de Lanzarote. Y entonces, como hay un informe de función pública que así lo dice, al menos el último informe o el penúltimo, porque nunca se sabe si hay alguno más, porque seguramente tendrán algunos más en cartera por si acaso, pero si por lo menos el penúltimo de función pública dice que quien tiene que pagar no es el Servicio Canario de Salud, sino el Cabildo de Lanzarote. Entonces, la consejera de Recursos Humanos, a petición de la Dolores Corujo, digo, mira, pues haz el expediente y que pague el Cabildo y devolvamos el dinero que ha cobrado este señor al Servicio Canario de Salud. Pero la interventora se niega y hace un informe negativo, para que todo el mundo lo entienda. Y entonces cuando Dolores Corujo y el Cabildo dicen, uy, ¿y ahora qué hacemos? Oye, pues vamos al primer informe, porque allí no hacen informe a la carta, pero algunos lo pueden creer, ¿no? Pero no es verdad, eso no es verdad. Y entonces en el primer informe sí decía que era función pública quien lo podía pagar. Entonces, como después rectificó y hizo otro diciendo que no, que era el Cabildo, un lío, ¿no? Pero para que ustedes vean cómo son estas cosas, no son informes a la carta, no crean ustedes. Entonces dice, pues nos acogemos ahora al que dice que es función pública, pero lo que dice Coalición Canaria es que primero que no pueden pagar con carácter retroactivo. Segundo, que efectivamente no consta acuerdo plenario estableciendo ese régimen retributivo ni dedicación a efectos del 30 de diciembre de 2019, que es cuando realmente se transfugó. Que el régimen de dedicación del consejero no puede ser reconocido con carácter retroactivo, como dije antes, que la ley de presupuesto general de la comunidad autónoma que pretende aplicar no es de aplicación en los cabildos insulares por no estar en el ámbito de la aplicación de la ley de contenido, y así sigue
el Coalición Canaria. Pero que eso da lo mismo, porque ahora Coalición Canaria, por mucho que vaya a los tribunales de justicia, si va, cuando esto se falle, será dentro de 4 años. ¿Y ya qué efecto va a tener? Lo que apuntan de cierta manera algunas fuentes nacionalistas es que van a intentar promover un pleno extraordinario en el que se hable de nuevo largo y tendido sobre este asunto y no solo la intervención sin feedback que el otro día hizo la presidenta del Cabildo en sesión plenaria, ¿no? Creo que es, digamos, amparó en esa dación de cuentas para, de cierta manera, hacer ese speech y esas aclaraciones que ella considera oportunas y necesarias para no hablar de cobros indebidos. Coalición Canaria sigue hablando de que Sosa presuntamente ha seguido cobrando de forma indebida y sobre todo se apoya en el tema de este informe de intervención. Es una lasaña de informes porque hay varios y para todos los gustos. Que ninguno aclara específicamente el grueso, ¿no? Porque igual algunos hacen unas puntualizaciones sobre un aspecto en concreto. Pero bueno, Coalición Canaria creo que la intención que tiene es solicitar el acuerdo, el pleno extraordinario y no dejar morir este asunto, o sea, van a seguir batallando. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre porque esto me da que va a traer cola. No sé si ya tenemos preparada la pieza, me dice que todavía no, lo vamos a tener que dejar para otro momento. Por cierto, que tengan cuidado si tienen burro, esto es cosa porque hay coches que están atropellándolo, aunque en este caso fue al revés, en este caso es que varios burros de Lanzarote a caballo se escaparon, creo que fue de madrugada, y los pobres pues cruzaron la carretera en el momento que pasaba un coche y menos mal que no le pasó nada tampoco al conductor. Yo digo que pobrecito por eso, porque al final los burritos fueron los que murieron, ¿no? Algún burrito, ¿no? Dos murieron, pero es verdad que puede, por la ya, menudo susto. Por el susto no, y que no ha habido accidentes de noche, de repente. Ha habido accidentes donde los animalitos sí han producido el fallecimiento de las personas. En ese tramo donde se puede acelerar o aumentar un poco la velocidad de la vía, ¿no? Bueno, lo peligroso para mí sobre todo es que, más allá de los burritos que los pobres, pues hombre, pero es que si usted póngase que cualquiera de nosotros que está conduciendo normalmente por la noche y de repente alguien se te cruza, ¿no? En medio de la carretera, cuando va a 80, y de esa envergadura, claro, que puede causar daño. Bueno, mira los daños que tenía el coche, El coche sí, pero la persona por suerte no tuvo ningún percance grave. Vamos a ver la noticia. Así quedó destrozado el vehículo que impactaba en la madrugada de este lunes contra 2 de los 4 burros que se escapaban del parque temático Lanzarote a caballo en la carretera que va de Arrecife a Yaiza. El conductor del vehículo y los otros 2 caballos quedaron ilesos. Pues 4 burros pues se escaparon de un centro muy conocido ahí en la zona de la carretera Arrecife-Yaiza y bueno, se metieron en la carretera, pues el vehículo cuando los vio pues no le dio posibilidad de esquivarlo y atropelló a 2 y con el fatal desenlace de que 2 fallecieron. Los otros 2 pues no tuvieron ningún percance y ya vinieron los cuidadores y se pudieron llevar tanto a los fallecidos como a los normales. ¿Qué pasa? Que el coche quedó pues una lamentable situación porque realmente el choque contra un animal de esa envergadura pues provoca esos daños materiales en el vehículo. Por otro lado, hasta 5 contenedores ardían en la calle El Toscón de Puerto del Carmen. Los bomberos extinguieron los incendios solo viéndose afectado un supermercado próximo que tuvo que ser ventilado con el turboventilador. Bueno, y esto de los contenedores que veíamos en la última parte de esta noticia, Pedro, realmente es lamentable. Cada vez más contenedores arden. Es verdad que hubo una época, que fue aquella época que buscaron al pirómano y encontraron al que tú tildaste de pirómano, el pirómano del contenedor, que eso no se ha comprobado nunca. No, sí estaba comprobado que había uno que quemaba más de la cuenta. Eso no quiere decir que fuera el único. Que habían otros también que les gustaba el tema de echar fueguillo a los contenedores. Pero en cualquier caso, Pedro, está muy molesto en Puerto del Carmen porque esto se está produciendo cada 2 por 3. Sí, pero por ejemplo, hoy nos lo narraba el amigo Amado Vizcaíno de Coalición Canaria en Puerto del Carmen y vecino de la zona, por cierto, que dice que esto fue debido también a lo que se está produciendo en el Varadero, ¿no? Estas aglomeraciones de jóvenes y no tan jóvenes, descontrolados, haciendo pues cosas que no se deben a esas horas y falta de seguridad, falta de efectivos, que es verdad que en algún momento sí ha habido, las semanas pasadas, hace 2 semanas aproximadamente, sí hubo un control o una especie de presencia masiva de policías en la zona con Guardia Civil, la UIP creo que también estuvo por allí,
y la policía municipal, pero que es verdad que este fin de semana pues no se daba la misma situación, han vuelto a producirse los botellones y sobre todo esto era fruto de chiquillas, pues, supongo yo que son los efluvios del alcohol que les hacía, pues en algún caso decían que se estaban cogiendo los cartones estos donde vienen las pizzas, prendiéndole fuego y tirándolos dentro, pues en otros pues se le prendía fuego directamente y eso es lo que pasó, ¿no? Bueno, y Ulloa, Lanzarote Digital, veo unas imágenes a la entrada del aeropuerto de Lanzarote, en este caso varias mantas, como gente que se está cobijando o van a pasar la noche allí, en los jardines, a la entrada del aeropuerto. Y realmente lamento decirlo, pero realmente me parece que hay por parte del aeropuerto de Lanzarote, yo creo que nunca ha habido tanta dejadez. Todavía los jardines que hemos denunciado aquí, se ha hecho algo, se ha mejorado algo, pero todavía sigue estando en un estado un poco lamentable. Yo no sé por qué no se cuida la entrada principal. ¿Ese es el turismo premium que estamos hablando, Ulloa? Ya, es la gran pregunta, que aquí la responsabilidad no la tiene desde luego la primera corporación insular ni los promotores de esta idea, ¿no?, con respecto al turismo premium, sino el propio aeropuerto. Y la gestión del aeropuerto, es que lo hemos dicho por activa y por pasiva, no es la que se merece Lanzarote, es una puerta de entrada y de salida que no está siendo convenientemente atendida, y eso que tienen presupuesto, porque sí se han hecho una serie de obras de mejora, de acondicionamiento, incluso con ese llamado Paseo Verde, que lo que hace es permitir incluso a muchos trabajadores acceder a la zona aeroportuaria en patineta, ¿no? O caminando, o en bicicleta. O sea, bueno, pero que es una iniciativa que yo creo que no ha sido suficientemente reconocida. Y todo esto con fondos del propio Ministerio. Con respecto a las zonas de tránsito o públicas, no tenemos que olvidar que AENA en sí y sus instalaciones son como una plaza. Entonces la gente puede acudir y acampar ahí. Sí. Y eso ha ocurrido con algún que otro pasajero no en su sano juicio, porque ha habido varios que presentaban problemas psicológicos, que han estado durante más de una semana allí apostados y hasta costó, ¿no?, en parte sacarlos de allí, porque además estas personas estaban dando bastante mala imagen, pedían dinero a los propios turistas que llegaban, comida, etcétera. Entonces, tiene que haber cierto control de este tipo de situaciones, pero que hay que decir que es un espacio público. Que el Cabildo de Lanzarote no tiene competencias directas en el aeropuerto, pero sí tiene la autoridad moral para defender el aeropuerto de Lanzarote. Y además tiene la ventaja de que la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, es del mismo color político del partido que el partido que gobierna en España, y por lo tanto que es el responsable. Y por lo tanto es responsable de influir o no, si se quiere, en mejorar. Yo creo que lo estará haciendo, lo que pasa es que las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Pero es lamentable en fin, porque siguen los coches cada vez más aumentando, aparcando fuera. Eso yo creo que es uno de los principales problemas que tiene el aeropuerto. Y va a haber una desgracia un día, espero que no. No será por decirlo, ¿no? Pero no será por decirlo. De todas maneras, como bien dice, no solo eso, sino que la presidenta tiene que estar para las duras y para las maduras. Igual que no tiene competencias, pero sí se lanzó a hablar del Plan Dora, que tampoco es nada al otro mundo, pero era una inversión estoy hablando de memoria, de 19,5 millones de euros, pues también que hable de la problemática y que intente mediar o interceder con quien sea para que esta problemática, estos problemas que están habiendo, estos incluso problemas de tráfico, porque al fin y al cabo esos son problemas de tráfico que hay, aparte de que sus correligionarios en San Bartolomé también son de su mismo partido político, ¿no?, sus compañeros. Pero sobre todo, Pedro, que tenemos el aeropuerto de Lanzarote, porcentualmente es uno de los más rentables de la red de aeropuertos de España, que son muchos aeropuertos. Pero ¿tú crees que la imagen esa es por cuestión de dinero? Yo creo que más bien por cuestión de dejadez y porque la dirección no está preocupándose lo suficiente por mejorar esa imagen. Yo creo que Dolores Corujo levanta el teléfono, y llama a algún ministro o algún secretario de Estado. De todas maneras, con respecto a eso, te sorprenderías, porque a mí me han contado por ahí gente que seguramente no le cae muy bien la presidenta, que no están
que no hay tanta buena sintonía entre gobierno y Dolores Corujo. Digo gobierno por arriba, ¿eh? No gobierno por debajo. Pues no parece cuando viene aquí Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Hombre, porque si no es Pedro Sánchez que es el presidente. Bueno, en cualquier caso, insisto, esperemos que mejore esa imagen, porque cada vez parece, ¿no?, una mayor desidia en el cuidado mínimo de las instalaciones. Pero bueno, que inversión hay, o sea, quiero decir, hay que insistir en este asunto, que no se trata de falta de recursos económicos, ¿no? Que hay 840 millones en principio por parte de AENA para invertir en distintos aeropuertos, y entre ellos están, que son inversiones estratégicas, así es como lo avalan desde la propia AENA, en Madrid, en Alicante, en Bilbao, en Lanzarote, en Girona y en Mallorca. Entonces, es que Lanzarote lleva muchos años esperando. Dentro de este pack, digamos, de mejoras y de planes de actuación, pues qué menos que actuar en ese embellecimiento del entorno, ¿no? Yo le pongo el ejemplo, cuando se construyó el aeropuerto de Lanzarote, el nuevo, se gastó el presupuesto inicial, estoy hablando de memoria, pero no quiero equivocarme, eran 30 millones de euros. Sí, 30 millones. Era la menor inversión que se hacía de los aeropuertos de cabecera de AENA, la menor, con diferencia. Y encima nos creíamos que era bueno. Solo en el de La Palma, es decir, Lanzarote tiene un tráfico, pues puedes tener cercano un tráfico de 3, 4, 5 millones de pasajeros, ¿no? Pues solo en el de La Palma se gastaron en aquella época 100 millones de euros. Es verdad que lo hicieron 10 años después del de Lanzarote. Pero le ganaron terreno al mar, también las edificaciones ahí son más costosas. Pero si yo no estoy criticando el de La Palma, al contrario, el de La Palma lo que estoy elogiando es que han conseguido un buen aeropuerto. No, y que luego todas estas inversiones también son un poquito a largo plazo, estamos hablando de ahora, el 2025, 2027, pero en concreto para el César Manrique son casi 20 millones de euros. Sí, de aquí a 3, 4 años en planes plurianuales. El plan Dora, pero que para que sepan que eso estamos hablando de poco dinero. Bueno, en cualquier caso, esperemos que mejore. Ya hay sentencia, Pedro, en este caso la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado con severas, y yo creo que son merecidas penas, en este caso a los que asesinaron a Juan Carlos Tejera. En total son 157 años a las 6 personas implicadas. Ya hay pena, sentencia ya había, eran culpables. No, ahora hay sentencia. Ahora hay pena. Pena y sentencia. No, a ver. Bueno, la sentencia, pero no estaba... Sí, no estaba la pena, es lo que te digo, que ahora ya se conoce la pena. Efectivamente. La sentencia ya era de culpabilidad. 157 años, en este caso. Muchos de ellos pero entre todos, van a estar la suma. 29 años, y menos una mujer que también está acusada, por colaboración. Por colaboración, que se le rebaja a 12 años. Como sabe, Juan Carlos Tejera fue este joven lanzaroteño que fue torturado. Y de hecho, secuestrado, torturado y asesinado. Y escondido. Sí, sí. En este caso en una cueva de Rofera, una rofera de San Bartolomé, donde está... Bueno, el vertedero, ¿no? La zona del vertedero, una cueva artificial que crearon ellos, porque en principio, por lo que han ido declarando, la intención no era matarlo, ¿no?, sino secuestrarlo y hacerle, no sé, extorsionarlo, ¿no?, en definitiva, pero se le fue de las manos y... Bueno, eso es lo que ellos dijeron, eso fue lo que le dieron y eso no se les creyó. Vale, no se le creyó por parte de la... Ellos lo que justificaban. Lo digo por la teoría por la que se hizo la cueva. No, yo, mira, de verdad que alegrarnos de que se haga justicia, porque no ha habido ningún solo ápice de posibilidad, ¿no?, o sobre todo de credibilidad de que fueran inocentes, ¿no? Así que que se haga justicia, que de verdad que esas actuaciones que no parecen ya ni de personas, bueno, no son de personas normales, digo desde el punto de vista social, ¿no? Unas cosas terribles las que pasaron en esa... Algo que también llama la atención de la sentencia es que no van a tener acceso al tercer grado, ninguno de estos 6 condenados. Y en principio las penas de prisión son elevadas. Yo creo que es el caso, ¿no?, que se ha podido dictar aquí en Lanzarote, que tiene unas penas de prisión tan altas. Sí, seguramente serán de las más altas que se han impuesto en la isla de Lanzarote. También son de los crímenes más atroces que se han cometido aquí en Lanzarote. Ha habido algunos parecidos, pero de este calibre no creo. Bueno, ya tenemos en la pieza del informativo del Pleno la parte de AFA. Vamos a ver lo que cuenta y vamos a preguntarle a Usoa y también a Pedro qué les parece lo que se debatió ayer con respecto a sacar a concurso. El viernes. Más que sacar a concurso, la moción de Coalición Canaria pidiendo al Cabildo que de alguna manera paralizara el concurso de los servicios que hasta ahora venía realizando AFA en Lanzarote.
La Asociación de Familiares de Alzheimer de Lanzarote ya no podrá prestar los servicios de gestión de los diferentes centros de atención a las personas mayores con demencia en esta isla, cosa que ha venido haciendo AFA desde hace más de 20 años en precariedad a través de convenios y acuerdos verbales con el Cabildo de Lanzarote. El PSOE, Podemos, además del PP y el consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa, votaron en contra de la moción presentada por Coalición Canaria que intentaba que el Cabildo suspendiera el actual concurso que de facto ha echado fuera a AFA al poner una cláusula como la de la solvencia económica de 2,5 millones de euros que esta asociación sin ánimo de lucro no puede hacer frente. En marzo del año 2018, heredada del Partido Socialista, la dirección del área, y ante esta situación, es el gobierno que yo presidía, y no como usted ha dado engañosamente a entender, y lo puedo demostrar, aquí están los contratos, los documentos, se encargan, sí, aquí están, unas auditorías, pues precisamente para, ante los reparos de intervención, un contrato de auditoría, para la gestión de estas plazas. Sí, sí, eso lo sabe usted perfectamente. Y en el 17 también se da una subvención, todavía con Lucía Olga, para la residencia Doctor Guzmán, por no dejar de contar nada. En marzo del año 2019, 3 meses después, antes del cambio de gobierno, como consecuencia de la anterior auditoría, se suscribe un contrato para la licitación o no, porque dice el objeto del contrato, en el caso de que se defina el contrato de concesión de servicio público. Este es un informe del Cabildo de Lanzarote, como ustedes pueden ver. El portavoz de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, cree además que AFA tiene un convenio firmado y vigente para gestionar sus servicios. Y yo creo que con buen criterio, la consejera Lucía Olga se hizo una concesión de manial por 10 años a AFA, tanto del Centro Díaz Las Cabreras, que ya llevaba muchos años gestionándolo, como de este nuevo centro de respiro familiar, que concluye, por tanto, en el año 2026. Digo que se hizo bien, porque según rezan los informes jurídicos, el otorgamiento se puede hacer directo cuando una entidad es declarada de utilidad pública, como parece que es el caso, según los informes y los acuerdos. El problema, y después iremos a esto, es que ni siquiera se ha iniciado el expediente de recuperación de esta cesión cedida de manialmente, y por lo tanto no se puede adjudicar algo, el Cabildo no puede adjudicar algo de lo que no está en posesión. La consejera de Asuntos Sociales de Cabildo, Isabel Martín, señaló que lo único que ha hecho el Cabildo sacando a concurso de sus servicios es resolver un problema de precariedad administrativa de hace más de 20 años. Ahora nos toca a nosotros poner al día una situación administrativa en este servicio. Y lo hemos hecho como corresponde, convocando un concurso público ajustado a la norma, sin que esta decisión suponga ningún tipo de menoscabo al respeto que nos merece una asociación como AFA. El portavoz de Coalición Canaria respondió que en Tenerife o en Gran Canaria esa prestación de servicios lo hace ONGs como AFA. Dice usted que la licitación es el mejor camino. Pues le voy a decir lo que aprobó ayer su consejera, Unidas Podemos, en el Gobierno de Canarias, en el Consejo de Gobierno, que es el concierto social, que le decía que ya era inminente y que probablemente estará operativo antes de que se produzca la recuperación de los bienes cuya concesión de manial, bajo la dirección del Partido Socialista, dio esta institución por 10 años al Grupo AFA. Y dice así: el concierto social se hace para que las administraciones públicas y la prestación de los servicios sociales se puedan hacer al margen de lo que dispone la legislación del contrato del sector público. La presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, no cuestionó la labor de AFA, pero señaló que lo único que ha hecho el Cabildo es cumplir con lo que exige la ley de contratos públicos y no prevaricar como pide Coalición Canaria. Quiero que las prestaciones estén profesionalizadas, pero fundamentalmente que se acojan a la normativa. Y ustedes me dirán, ¿y AFA no ha hecho un buen trabajo? Hombre, por Dios. No encomiable, admirable. Pero la ley de contrato, señores consejeros y consejeras, y ciudadanos que me están escuchando, se aprobó por unanimidad en el Congreso. Y no con mi voto, porque no fui diputada. Por unanimidad. La aprobó Coalición Canaria también. Fíjense qué curioso. Salió por unanimidad. De las pocas leyes que salen por unanimidad. Pues esa fue una. Tras fracasar los intentos de coalición de salvar las ONGs, ahora a AFA solo le queda la vía judicial, intentando que el convenio firmado en su día por la consejera del PSOE bajo el mandato de Sanginés se culmine. Bueno, pues este tema parece que se puede complicar algo si finalmente AFA decide ir a los tribunales, pero es verdad que también lo va a tener complicado porque puede haber, Pedro, cuestiones ahí económicas. AFA es una asociación, una ONG,
Creo que decía aquí su presidente, el señor Ruiz, que les debían 80.000 euros y que estaban teniendo dificultades para poder incluso pagar, porque es una asociación que vive al día, no tiene, si se le no deben, es con ánimo de lucro. Pero no si tiene... se le deben, lo puede reclamar. Otra cosa es que si se pone a litigar, claro, pues el cabildo como mínimo si lo deposite en el juzgado y no se lo pague a ellos, lo que provocaría y entonces un le problema, dificulta la pero al final, viabilidad. ¿quién va a pagar todo este follón? Pues los pacientes, si no se hacen bien las cosas. Por eso yo creo que lo mejor es intentar buscar un acuerdo que se resuelva lo mejor posible para todos. Este asunto que no es fácil, porque yo creo que ahí todos tienen razón, o algo de razón. La presidenta Cabello tiene cierta razón, porque hay que modernizar los servicios públicos y por lo tanto sacar a concurso, pero es verdad, como decía en la anterior intervención Pedro, que en otros cabildos se permite que esas asociaciones de familiares se puedan hacer convenios para llevar la gestión. Por lo tanto... No hace falta que sean familiares, ONG que tienen esa función, ¿no? Por eso digo que va a ser complicado, porque yo creo que en el fondo todo el mundo está de acuerdo que hay que sacar a concurso este tipo de servicio. A la larga es así, pero donde está aquí la cuestión es si el Cabildo podía haber hecho un concurso donde AFA no se excluyera de facto como se excluyó. Si me permite, nada más que un pequeño apunte. Yo estoy de acuerdo, yo apuesto, ¿no? Desde mi punto de vista, por los concursos públicos. Lo que pasa es que también este tipo de concursos, o el sector también lo ha descubierto ya los fondos buitres, y esa gente sí que no tiene corazón. Y yo creo que a lo mejor se podrían hacer excepciones a asociaciones ONG que han demostrado que son capaces de llevar a cabo el servicio, nada más que si quieren para que pues implementarle, ¿no? los recursos económicos y dar un mejor servicio, una estabilidad económica, que es lo que argumentaba la presidenta. Pero si hay excepciones, yo creo que se lo tienen más que ganado, ¿eh? Pero fíjese usted, me decía, no sé si es verdad, pero me decía un miembro de AFA, USOA, que el servicio actualmente que está dando el Cabildo no llega ni a los 2 millones de euros y saca a concurso 2,5 millones. Quiere decir con eso que de alguna manera ese va a ser el beneficio que va a tener el empresario que gane el concurso, o la empresa que gane el concurso. Bueno, y veremos si les resulta llamativo o queda desierto, porque también en muchas ocasiones la valoración que ha hecho la primera corporación insular y después el interés empresarial pues no ha coincidido. Y en este caso veremos efectivamente quiénes se presentan y si hay interés por esa cantidad económica. Pero creo, creo que ya se abrieron los sobres, pero ya hay una empresa. El concurso de más de 2 millones, ¿no? 2 millones es lo que tenían que poner de aval. Pero no, el concurso es por mucha mayor cuantía. No sé, a mí me dijeron, me dijeron que tuvieron que poner más dinero del que actualmente se gasta el Cabildo. Es que el concurso no es por un año. Bueno, por lo que se gasta, se está hablando de lo que se gasta mensualmente el Cabildo. Ahora, si se repartiera lo que sale en el concurso, si se adjudica por no sé cuántos millones, 4 millones, Yo creo que estamos hablando de más dinero, ¿eh? Creo que estamos hablando, el concurso general. Pero al año, estoy hablando por año, Pedro, esas cosas se dicen por año. No, bueno, cosas no se dicen por año. Simplemente para terminar, que digo que la solvencia de la organización sin ánimo de lucro AFA, pues es la que ustedes han mencionado, con mucha dependencia de la primera corporación insular. Es que no tienen capacidad de manera autónoma para poder afrontar en solitario la prestación de este servicio, y esa dependencia también de la administración les hace débiles, y esa vulnerabilidad es de la que estaba hablando en principio la consejera de Bienestar Social y la propia presidenta. Hay que decir que toda la ayuda que se prestó desde 1996 o igual incluso un poquito antes a AFA la han prestado distintas formaciones políticas, desde Enrique Pérez Parrilla, desde Enrique Pérez Parrilla a posteriori, con esos apaños, incluso de hacer en un mismo ejercicio varios convenios para poder darles solvencia administrativa y económica, y hasta aquí es lo que ha durado, ¿no? Un poco esas interpretaciones entre líneas que ha tenido que hacer la administración para seguir manteniendo a AFA en el candelero. Lo único que digo, lo único que creo y que podía haber hecho el Cabildo a sabiendas de que AFA se iba a quedar fuera, era a lo mejor intentar a ver qué condiciones se podían poner, porque no se puede tampoco adaptar las condiciones a lo que uno pretenda. Sino tendrá que haber unos técnicos que tendrán que hacer unas condiciones, porque eso quien lo hace son los técnicos, no son no se puede hacer un arreglo ad hoc, claro, ¿no? Pero sí, por lo menos vislumbrar a ver si había alguna posibilidad
que es lo que yo creo, que se valorara también, además de la cuestión económica, otros temas con mayor puntuación. Bueno, vamos a hablar ahora con el que es consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, en este caso Jacobo Medina, que está haciendo varias actuaciones importantes en estos momentos y va a hacer otras en la isla de Lanzarote. Y es vicepresidente también, ¿eh? Bueno, pues tenemos al vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, también es consejero de Obras Públicas de esa institución, Jacobo Medina, del Partido Popular. Buenas tardes, don Jacobo. Muy buenas tardes, encantado la verdad de estar otra vez aquí con ustedes en el plató. Pues la verdad es sí, como amigos, ya no estamos como antes que te teníamos, sí. Parecíamos que castigados allí en el puerto de los ratones. También tengo que decirle que vengo de la carretera del Peñón que estamos ejecutando en este momento, la carretera que va desde Mosaga hasta el Peñón, y tengo que decirle a todos los vecinos de Lanzarote que la obra va bastante bien, a buen ritmo. Estamos con los taludes de piedra para después ya reasfaltar la carretera del Peñón tan importante y necesaria para la isla. Esa es una obra que aquí veníamos, yo creo que aquí en todos los medios de comunicación, pero aquí especialmente veníamos reclamando desde hace muchos años, ¿no? No es cuestión de usted ahora de este gobierno, sino de anteriores. Y precisamente una cosa, porque el otro día estaba leyendo en las redes sociales que se estaba criticando por parte de algunas personas, incluso gente que estuvo en el Partido Popular, que el proyecto que había, que dejó Coalición Canaria y la anterior consejera del PP, era más ambicioso. ¿Eso es verdad? ¿Usted puede aclarar cómo es la situación esa? Bueno, es verdad que nosotros, desde que tomamos las riendas del área de obras públicas en junio del 2019, una de las prioridades y el ojo lo pongo sobre la carretera del Peñón. Es una carretera que el proyecto se redactó en marzo del 2020, en pleno confinamiento. Fue uno de los encargos que se hizo en pleno confinamiento, se redactó conforme a la conservación. La ley de contrato del sector público establece en un artículo que se pueden hacer obras de conservación y es lo que estamos haciendo con la carretera del Peñón. Una obra de conservación, no sería... Es una obra de conservación. No lo que tenía pensado inicialmente el Cabildo, que era hacer casi una carretera nueva, ¿no? Para entenderlo. Sí, efectivamente. Nosotros hemos optado por hacer una condicionamiento... Que más rápido y más fácil para que salga adelante. Efectivamente. Digo por las trabas burocráticas que a lo mejor pondría de hacer una carretera nueva allí. Sí, bueno, lo importante es que se está ejecutando y... ¿Y va a quedar bien? ¿Usted ha visto...? Sí. No, bueno, la carretera va a quedar... poner seguridad por los lados. Efectivamente, se va a poner seguridad por los lados. Una carretera como la del Peñón, que no solo porque los que transitan en vehículos, sino también los que vamos caminando 2 o 3 veces al año para ir a ver a la Virgen de los Dolores y sobre todo y principalmente en septiembre, pues el año que viene ya podremos disfrutar de ella en condiciones. ¿Cuándo tiene el plazo de ejecución? Yo creo que para Reyes lo tenemos. Para Reyes tenemos, será el regalo de Reyes que usted será va a dar será el regalo de Reyes para todos los vecinos de Sí, Lanzarote. porque en estos Dolores lo que había allí no era una carretera. No, lo que dejaron llegar al estado en que nos encontramos, por lo menos yo que fui en Dolores por esa carretera precisamente, eso era todo menos una carretera. Sí, efectivamente. Bueno, lleva años ya siendo todo menos una carretera. Esto no es una cuestión de ahora, esto lleva mucho tiempo y estaba parcheando, se ponía allí cada vez que se rompía algo, pero realmente era lamentable, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia. También otra buena noticia es que la carretera Nazaré, el complejo, para entenderlo todo el mundo, también creo que se va a empezar ya. Sí, ya hemos marcado el inicio de las obras. La próxima semana ya empiezan las máquinas a trabajar en la carretera de Nazaré hasta el complejo. Es un compromiso que adquirí con los ciudadanos, no solo en campaña electoral, sino también desde que ostentaba en este caso, la Consejería de Obras Públicas. Y estamos cumpliendo con creces con ese plan de rehabilitación de las vías insulares. Mire, si miramos hacia el norte de la isla, en Aría, tenemos una carretera que lleva cerrada al tráfico durante mucho tiempo, que es la carretera de Taballesco. Ya hemos adjudicado las obras y comienzan en 3 semanas las obras de la carretera de Taballesco. ¿Y esa por qué se tardó tanto? Porque eso lleva como 3 años, ¿no? Sí, efectivamente. Yo cuando llego al área de obras públicas, lo primero que hago es solicitar un estudio geotécnico, se hace el estudio geotécnico, se adjudica, se redacta el proyecto, se adjudican las obras y estamos en esa fase de iniciar las obras. ¿Pero por qué estaba tan complicada? ¿Había algún problema de medio ambiente o algo de eso? En principio no eran prioridad del gobierno, en este caso de Pedro Sanginés. La gana que Pedro Sánchez fuera el presidente del Cabildo, ¿eh? Bueno, algunos quieren ser Pedro Sánchez en el Cabildo, ¿no? Bueno, digo por lo que quieren cobrar. Eso después se lo preguntaremos seguramente a alguno de mis compañeros. Y con respecto a... pero para terminar lo de Nazaré, la carretera de Nazaré, ¿se va a hacer una nueva o simplemente también una reforma? Bueno, se va a hacer una carretera en condiciones, una carretera de verdad, y una carretera que va también vamos a apostar por urbanizar toda esa zona desde el punto de vista
de acerado, de alumbrado público. Y la carretera de Nazaret, junto con la carretera de Santa Margarita, que ya por cierto hemos terminado la primera fase de la carretera que va desde Guatiza hasta el cementerio, y ahora vamos a hacer la segunda fase, que es del cementerio hasta el Mojón y desde el Mojón hasta Los Valles. Ya se encuentran adjudicadas esas dos fases, y también la carretera que va desde Guatiza hasta Mala se encuentra adjudicada en estos momentos, y yo creo que empiece sobre enero esas 3 fases de la carretera, las carreteras del término municipal de Guatiza. También está en estos momentos en licitación el estudio geotécnico de la LZ10, hablamos de la carretera de las Curvas de Malpaso, que ya empieza a agrietarse esa carretera, y ya estamos adelantándonos a los acontecimientos, adelantarnos a un acontecimiento que puede ser el cierre de la vía en próximas fechas. Nosotros sí queremos redactar un proyecto y ejecutarlo para que esa carretera, que es una arteria principal para conectar con el norte, no se cierre al tráfico. Y yo creo que la carretera de Nazaret, que se encontraba absolutamente abandonada, la carretera que va desde Masdache hasta La Vegueta, que ya tenemos el proyecto de la carretera que va desde Masdache hasta La Vegueta, y después evidentemente carreteras como por ejemplo la carretera vieja de Playa Blanca, más conocida como la carretera vieja, que es la 701, ya se encuentra adjudicada, y en enero comenzarán las obras de reasfaltado de la carretera de la 701, la antigua de Playa Blanca. Y esa es bueno. No, nada más que una puntualización, y también que sí, ya me deja una preguntita, pero término municipal de Teguise, que los de Teguise siempre han querido quitarnos el tema de Teguise, como dijiste, término municipal de Guatiza, no, de Teguise. Sí. Y después están los pueblos como Taíche, Guatiza y todo eso. Jacobo, yo creo que sí, la verdad es que se están haciendo varias arterias, pero secundarias. Y da la casualidad de que el fin de semana estuve, el anterior estuve en Fuerteventura, y hombre, allí sí se están ejecutando, o por lo menos acometiendo obras de verdadera envergadura, ¿no? Como ese eje norte-sur, creo que se llama así, eje norte-sur que tiene Fuerteventura, y que creo que está financiado por el gobierno de Canarias. Evidentemente para este año no está previsto, para el año próximo creo que tampoco. Se va a pedir esa mejora importante, porque parece que nos estamos conformando con arterias secundarias, cuando hay arterias principales que deberían como mínimo empezar a proyectar, ya no a cometerse, por lo menos proyectarse. Aunque después ya aquí sabes que yo tengo mi guerra particular, que ya las presentaran y todo antes de hacerla, pero bueno. Sí, es verdad que yo estoy hablando del plan de rehabilitación de las vías insulares que presento como consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote a la ciudadanía en abril del 2020, y es la competencia que tengo. Competencias del Gobierno de Canarias, tendrán que ser ellos quien resuelvan los problemas que está habiendo con la falta de planificación en la red viaria de ámbito regional. Pero como bien digo, ese plan de rehabilitación de las vías insulares, que en muchos casos son secundarias, pero es cierto que, por ejemplo, la carretera que va de Nazaret hasta el complejo se ha convertido en una arteria principal y primordial para conectar el núcleo poblacional de Nazaret con el de Famara y también con el de Mosaga. Y después también dos cuestiones fundamentales, que en esto hablamos de infraestructura viaria para mejorar la conectividad y mejorar la seguridad vial. Hablamos también de la rotonda de Tiagua, tan demandada por los vecinos, que ya tenemos el proyecto y hemos enviado al Ayuntamiento de Teguise para la cooperación, y en esta semana ya comienzan las obras de la rotonda del punto limpio de Costa Teguise, que es importante para poder abrir el punto limpio, porque se construyó un punto limpio sin tener la rotonda. Primero iba la rotonda y después el punto limpio. En Playa Blanca no hicieron un colegio sin carretera. Y también importante... colegio no, una guardería. Y también importante, para finalizar, con respecto a lo que son las rotondas, hay una rotonda inacabada en el pueblo de Uga, que ya se está ejecutando en estos momentos después de 10 años de abandono. Por lo tanto, creo que se ha cumplido con creces ese plan de rehabilitación de las vías insulares. Con respecto al plan que puede o no tener el gobierno, que yo creo que deja mucho que desear, queda mucha tela por cortar. Jacobo, para terminar con el tema de las carreteras insulares, efectivamente usted es el responsable de las carreteras insulares, no se le puede pedir que usted acometa obras que no son de su competencia. Si yo es no verdad, estoy diciendo que las acometiera. Si es verdad que como consejero de obras públicas usted también tiene responsabilidad, no de que se construya o no se construya, pero sí de pedir que se ejecuten los proyectos que hay, porque usted es el consejero de obras públicas. Es verdad que esta tarea es más directa de la presidenta, porque hay que entender que es la que tiene el contacto con el gobierno de Canarias, pero usted como consejero público al menos puede exigirla. Bueno, es verdad, y una puntualización, como consejero de Obras Públicas, una de las primeras medidas que adopto es que se convoque, que se cree por primera vez en la isla de Lanzarote esa comisión bilateral, Cabildo de Lanzarote, Consejería de Obras Públicas del Gobierno Autonómico. Es verdad que hace mucho tiempo que no se convoca y creo que es el momento de convocarla. ¿El momento de convocarla por qué?
porque yo no sé si el gobierno de Canarias se piensa que los conejeros somos tontos, que nos pintan en el presupuesto autonómico del 2021 lo mismo que nos pintaron en el 2020. Y recuerdo en este mismo medio de comunicación decir, oye, es que nos van a pintar en el 2021 lo mismo que nos pintan en el 2020. Y en el 2022 nos pintarán lo mismo que nos pintaron en el 2021. Por lo tanto, creo que es momento de convocar esa comisión bilateral y de contarle al gobierno que en Lanzarote nos estudiamos los presupuestos y que los cuentos de la vieja también los sabemos hacer nosotros. Y en este caso no está dando resultados. Llevamos 2 años y medio de legislatura y no hemos visto ni un solo euro gastado del gobierno autonómico en materia de carreteras en la isla de Lanzarote. Es momento de alzar la voz ante el gobierno autonómico, es momento de alzar la voz ante el maltrato sistemático en materia de carretera. Yo he sido muy crítico con los anteriores gobiernos. Con este gobierno estaba dándole un voto de confianza a nivel autonómico, pero sí es cierto que ya se pasa de castaño oscuro, es decir, hay proyectos que todavía no están ni redactados. Deja Usoa, pero sí es verdad que ahora figura lo que usted acaba de decir. Estuvimos haciendo un análisis por encima y hay cerca de 30 millones de euros que ya estaban en el anterior mandato que no se invirtió, yo creo que ni 300.000 euros. A lo mejor algo de la circunvalación, esos muros de piedra que se hicieron y alguna cosilla más que se hizo por ahí. Pero de esos 30 millones de carretera que había específico para carretera, no se pudieron acometer, sino eso, creo que 1 millón de euros. 1 millón de euros que costó los taludes de piedra, en los muros de piedra por la zona de Manejes, que por cierto ya han culminado las obras de esa reclamación que hacíamos dentro de esa primera comisión bilateral entre la Consejería de Obras Públicas del Cabildo y del Gobierno Autonómico. Pero lo que le iba a preguntar es que estuvimos analizando con políticos, que no voy a dar el nombre, de esos 30 millones de euros que ahora figuran para 2022 y difícilmente más allá de la carretera famosa, la LZ40, la que va a la circunvalación de Puerto del Carmen, difícilmente alguna otra más se pueda empezar a cometer. Bueno, sí es cierto que la LZ40, el desdoblamiento de la carretera de Avenida de las Playas, es una reclamación que hago como consejero de Obras Públicas, aunque hay algún alcalde que se arroga el trabajo de los demás. Pero bueno, lo importante y para mí siempre lo he destacado es que se haga. No. Y hablamos ahí de 40 millones de euros. Este año viene con 4 millones, bueno, creo. Estamos en la carretera de la LZ40, el desdoblamiento se encuentra ahora en fase de licitación de redacción de proyecto. Después tendrá que sentarse el redactor, hacer las rayitas y posteriormente adjudicar la obra, informes de impacto medioambiental, también en la LZ1, Guatiza Órsola y en la conexión del cable con Arrecife. O sea que hablamos todavía de mucha tela por cortar, por eso hablo de incumplimiento. Que ese dinero, que quiero decir, que esos 30 millones que figuren, como dice Pedro, son plurianuales, ahora hay una cantidad, pero para esa carretera, pero por lo que me dijo a mí Pepe Juan, por lo que él ha hablado con el gobierno, dice que estas sí se van a poder empezar a acometer a finales de año, como usted bien dice. O a finales de legislatura, pero también estamos hablando de la rotonda de la zona de las Calderinas, en Mácher, otra reclamación de la Comisión Bilateral, Consejería de Obras Públicas del Cabildo y Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que a día de hoy no han empezado las obras, está en licitación la adjudicación de las mismas. Bueno, pues eso a lo mejor saldrá dentro de poco. ¿Usó alguna preguntilla? Sí, ¿qué tal, Jacobo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a ver, desde julio del 2019 más o menos me suena a mí que usted incluso visitó la zona del entorno de José Molina Orosa para plantear soluciones pues al nudo gordiano que se pueden encontrar habitualmente usuarios de la zona. ¿Qué ha hecho que se retrase tanto estas soluciones que en principio no iban a ser tampoco ninguna macroobra, ¿no? Sino que estaríamos hablando incluso, no sé si del cambio de la direccionalidad de alguna vía? ¿Qué ha pasado? Bueno, con respecto a las zonas del acceso al hospital, nosotros redactamos 2 proyectos. Cuando llego a la consejería, evidentemente, con respecto a ese asunto, a los accesos al hospital, solamente hay un estudio de cambiar diferentes calles y bueno, planteo no solo hacer un carril de aceleración desde Argana Alta para incorporarnos hacia el carril central por la zona de Viguetas, que se arman unas colas allí tremendas y lo he sufrido y lo sufro diariamente. Ya se encuentran adjudicadas las obras para hacer un carril de aceleración desde Argana hacia Arrecife. Y también se encuentra en contratación ahora mismo por un importe de 500.000 euros la incorporación desde la circunvalación hacia el hospital.
Preocupación que estoy teniendo con respecto a los accesos al hospital, que está habiendo grandes superficies que se están instalando en esa zona y muchas que vendrán y conoceremos en las próximas semanas y en los próximos meses. Ahora creo que van a poner un chino de 3.000 metros cuadrados. Que va a generar un cuello de botella importante y vamos a tener que plantear alternativas serias con respecto a los accesos al hospital como si fuera un carril único hacia el hospital, porque lo que no puede ser es que el hospital esté colapsado y no tengamos acceso al mismo. Yo me he visto en una cola de Vigueta Lanzarote, en ese mismo tramo, con una ambulancia justo detrás sin poder cambiar la marcha. Entonces creo que es momento también de que el gobierno autonómico, que es responsable de esa vía, de la LZ20, que es la carretera que va desde Arrecife hasta San Bartolomé, ya plantee una alternativa. Yo personalmente le entregué... Porque esto es del gobierno de Canarias, tengo entendido. Sí, yo personalmente le entregué al consejero de Obras Públicas del gobierno de Canarias un estudio de alternativas para esa carretera y un preproyecto de lo que se podía hacer a día de hoy. Y es lo que pregunta Usoa, pero ¿se sabe algo? ¿A qué nivel estamos ahora? ¿Se sabe ya si hay un proyecto ya aprobado? Pues Jorge, no si se convocase esa comisión bilateral, a lo mejor sabríamos... Pues sería bueno que se convocara, porque hay mucha gente que está solicitando inversiones, pero sobre todo soluciones, porque como usted bien dice, y lo acaba de decir muy bien, el tema del hospital es un tema que debe preocupar, y yo creo sinceramente que preocupa a todo el mundo, a la presidenta actual como a los anteriores, porque es un tema que preocupa a todo el mundo. Pero el problema que yo veo que esa preocupación cuesta después transmitirla o al menos buscar, porque dinero había en los presupuestos de Canarias. Me refiero que podía pasar una partida de obras que se ponen y que no se van a acometer y poner una que ahora es prioridad total. Es que claro, nosotros desde el Cabildo humildemente estamos poniendo un parche, desgraciadamente, para mejorar los accesos al hospital, pero al final el gobierno de Canarias esa carretera es de interés regional. Claro, por eso digo. Y la misma palabra lo dice, el interesado es nosotros, pero también el interés lo tiene el gobierno autonómico, y yo sí creo que aquí, hombre, tenemos que dar un tironcito de orejas al gobierno autonómico. Dije que en su momento, si había que darle un tironcito, se le daba, y en este caso hay que darlo porque, oye, Lanzarote es tanto como Tenerife, como Gran Canaria, como La Palma en materia de infraestructura viaria, y estamos viendo que no se nos está tratando en las mismas condiciones. Estamos viendo cómo el consejero de Obras Públicas se pone su chalequito y su casco para inaugurar carreteras en Gran Canaria y en Tenerife, y todavía no se ha puesto un chalequito y un casco para visitar carreteras en la isla de Lanzarote. Todavía no ha podido. Bueno, queda la carretera de la entrada, bueno, la carretera, ese nudo que hay entre la entrada de la LS, sí, el Eurospar, pero bueno, esa parece que tiene buena pinta. Buen ritmo, y ese, pero no te iba a preguntar por ¿esa es del gobierno de España? ¿De Canarias? No. Esa carretera son de los fondos FEDECAN que corresponden al ayuntamiento. Al propio ayuntamiento. Y fíjese usted la buena sintonía, buena colaboración y buena comunicación que ha habido entre el Ayuntamiento de Arrecife y la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote. Hombre, son del mismo partido, es el presidente del PP y la secretaria del PP. Que al final tiene que haber buena sintonía entre las administraciones para que las cosas salgan adelante, lo que me refería. Vale, déjame preguntar, nada más que era que recordar esa obra, el tema el otro día estábamos precisamente hablando del turismo premium, una obra para mí imprescindible que tiene que acometerse para ser de verdad un destino premium, es el auditorio. Es inaudito que en Lanzarote, una isla eminentemente turística, no tenga un palacio de congresos auditorio como tendría que ser. Creo que hay novedades positivas, pero bueno, tampoco las sé muy concretamente. Bueno, pues también cuando llego a la Consejería de Obras Públicas del Cabildo, me encuentro con que el proyecto no está actualizado. Había una partida presupuestaria de 150.000 euros del gobierno autonómico. Automáticamente es una de las prioridades que puse como consejero, la actualización del proyecto. Ya tenemos la actualización del proyecto del Palacio de Congresos. Ahora tiene que convocarse esa comisión del PIOL, esa comisión de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, para iniciar los trámites para declarar de interés insular esa infraestructura. Es decir, la parte de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote tiene su trabajo hecho. Ahora corresponden a otras áreas culminar lo que es ese procedimiento de declaración de interés insular, que tiene una duración de un procedimiento de 9 meses. A partir de que se declare de interés insular esa infraestructura, ya podremos pedir el dinero, porque evidentemente hablamos de 52 millones de euros, de una inversión importante que también se tendrá que mojar el gobierno autonómico, el del Estado, incluso la Unión Europea, para poder tener esa infraestructura. Pero como bien digo, está empaquetado para que se eleve a pleno y poder hacer la declaración de interés insular de esa infraestructura. Usoa. Sí, hemos hablado antes de los directores insulares. ¿Usted sabe por qué se retiró la iniciativa en principio que se había comentado que
grupo de gobierno, o al menos el Partido Socialista quería llevar a pleno para elevar el sueldo de estos profesionales? Bueno, nosotros a día de hoy no sabemos por qué se ha retirado del orden del día del pleno. Sí es cierto que nosotros como grupo político en la comisión previa al pleno mostramos nuestra abstención, puesto que no habíamos estudiado el expediente y se nos había comunicado de esa subida tan alta que se iba a hacer a los directores insulares. Posteriormente, pues hemos conocido y hemos visto en el orden del día del pleno que no se llevaba esta subida, y por lo tanto entiendo que la presidenta pues ha recapacitado sobre el expediente, o lo llevará a otro pleno. ¿Tienen ustedes problemas para llegar a cierta información que manejan sus socios de gobierno? Lo digo con esto de los sueldos, igual que con el tema del decreto también de Sosa que se llevó al último pleno, y que incluso Coalición Canaria, lo hemos comentado antes, está quejándose de que no se está cumpliendo con la ley de transparencia. No sé si ustedes también tienen dificultades para entender el grueso del expediente, ¿no?, relacionado con este señor. Bueno, con respecto a la situación del consejero Sosa, hemos pedido el expediente, puesto que tampoco se nos ha dado la información. Yo, estando en el pleno, en asuntos de presidencia, pues la presidenta pues habla de ese decreto, me entero en ese mismo momento, y en ese mismo momento entro en el libro de decretos para leer el decreto. Veo que hay como 20 páginas y evidentemente lo dejo para cuando termine el pleno, y así lo he estado viendo el fin de semana, y continuaremos el Grupo Popular viendo este expediente, no solo ese decreto, sino el expediente, que ya lo hemos solicitado, puesto que el Partido Popular tiene autonomía propia, voz y voto en ese grupo de gobierno, somos socios de gobierno, y que por lo tanto también vamos a estudiarlo y dar nuestro parecer con respecto a esta situación, que bueno, habiendo informes de intervención desfavorables a que el Cabildo abonase esos 100.000 euros, bueno, estamos estudiando el expediente y no me quiero adelantar a dar un posicionamiento con respecto a este tema, porque quiero hablar con conocimiento de causa. Pero usted, sobre más el allá mismo. de informe, que parece que, bueno, que hay informe contradictorio, y de hecho la propia función pública ha emitido, que yo sepa, dos. Uno diciendo que era la propia comunidad autónoma quien tenía que seguir pagándole el sueldo al señor Sosa, y otro que decía que era el Cabildo. Y luego la interventora del Cabildo dijo que informó negativamente, y por lo tanto se ha optado, según la presidenta, por ir por el primer informe, que decía que era la comunidad autónoma que tenía que pagarla. Don Jorge, como le digo, estamos estudiando el expediente, estudiando ese decreto, la legislación, porque no es una cuestión fácil. En el pleno, a lo largo del pleno, también le preguntaba a la propia presidenta sobre esos extremos que estaba esgrimiendo en el propio plenario, y evidentemente nosotros vamos a estudiar. Pero usted llamaría al señor Sosa, compañero de su grupo gobierno, tráfuga. Usted eso no se atrevería a decirlo, ¿no? Bueno, yo sinceramente creo que del consejero Sosa se han beneficiado mucho. Se ha beneficiado Coalición Canaria, se ha beneficiado el Partido Socialista, y evidentemente tanto en el anterior gobierno como en este ha sido única y exclusivamente decisiones del presidente anterior y de la presidenta actual la incorporación de Sosa en el grupo de gobierno. Pero estimado, tú sabes, igual que sabemos mucho, que una persona que va con un partido y después, durante la trayectoria de ese mandato, se pasa a otro partido, es un tránsfuga. ¿Qué problema hay en decir que es un tránsfuga? No, evidentemente. Es que eso es lo que estaba preguntando Jorge. Sí, pero vamos a ver, yo en esa situación no sé a qué partido se habrá pasado. No, yo digo partido, pero Sosa como político es un tránsfuga. Es que no hay otra discusión, es que es el ejemplo de tránsfuga, que no le ponen un pedestal de milagro para ejemplificar lo de tránsfuga. Yo quiero volver a lo que te preguntaba, Osoba. Si al final esa decisión de subir el sueldo del 60% de los directores insulares va a pleno, ¿cuál va a ser la postura del Partido Popular? Bueno, nosotros estudiaremos en el Grupo Popular la inclinación del voto en ese momento, porque evidentemente si se retira del pleno, del orden del día, cuando tenía que haber ido, pues muy probablemente sea porque se va a hacer modificaciones, y estudiaremos esas modificaciones que se hagan del expediente. Tú has hecho declaraciones diciendo que no te parece ni medio normal que se suba el 60% un sueldo de 50 y pico mil euros. Evidentemente es que nosotros, como grupo político, también tenemos autonomía propia, no hablamos por el Partido Socialista, el Partido Popular habla por el Partido Popular, y nosotros por eso mismo nos hemos abstenido en la Comisión de Hacienda, porque no teníamos conocimiento de esa subida tan alta que se iba a hacer a los directores insulares. ¿Pero le pareció exagerada? En un primer momento. No, le pareció vergonzosa, según dijo. Evidentemente, es que vamos a ver, Jorge, tenemos una situación económica en nuestra isla muy preocupante, y no solo eso, sino que es una subida muy excesiva para
para un la poco labor más que el que se IPC, hace. un poco más. De todas maneras, que sepa quejarse. que creo que cuando Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, se enteró que iba Dolores Corujo a subir, te lo juro, cuando se enteró que iba a subir a los directores titulares, se ha subido un 2% él, porque dice, hombre, que si no me va a superar ya, y ya es un poco lamentable, ¿no? Que el presidente del gobierno de España gane menos. Se lo suben para justificar la subida de los directores insulares. No, eso ahora en broma es que se ha subido el 2%, una cosa que está estipulado por el IPC, por el IPC y no, en los funcionarios creo que es el 2%. Todos los funcionarios siempre se suben, hay una ley de presupuesto. Bueno, si es por el IPC tendría que subirse mucho Pero más, fíjese, ¿no? Porque los precios han subido fíjese mucho. una cosa, lo único que cumple Pedro Sánchez es que iba a subir su sueldo un 2% y lo ha subido. De todo lo demás, incumple. Y no solo incumple, sino que mira a Lanzarote con otros ojos. Quiero decir que no lo mira porque no tiene ojos para mirar a la isla de Lanzarote. Sobre todo en materia de inmigración. Tenemos un tema muy preocupante en Arrecife. Y son las carpas que han instalado, las carpas en Portonao, un campamento ilegal a día de hoy. En una situación sangrante desde el punto de vista social en la isla de Lanzarote, donde tenemos un presidente que no está mirando para Canarias, que no está mirando para la isla de Lanzarote en relación a la inmigración. Es que la isla de Lanzarote no soporta esta situación ni un minuto más. Hablamos de falta de efectivos, hablamos de falta de herramientas, hablamos de falta de infraestructura. La isla de Lanzarote es escasa. La Graciosa es escasa, los servicios son escasos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son escasos. ¿Han aportado mayor número de policías a la isla de Lanzarote en relación con la inmigración que estamos soportando? La respuesta es no. Lo que han hecho es instalar unas carpas como diciendo, pónsela ahí a las de Lanzarote que ellos no van a decir nada. Oye, los de Lanzarote no somos, que no nos traten por tontos porque también nosotros podemos alzar la voz. Y el otro día en el Pleno, tras una moción de que presenta un grupo político, hemos apoyado que se elimine del municipio de Arrecife las carpas que se han instalado ahí. Y no solo eso, sino que el Cabildo, evidentemente, tiene que alzar la voz a este respecto y lo hemos hecho en el pasado Pleno. Precisamente hay una noticia en Lancelot Digital que Lanzarote ha recibido en 2021, de lo que llamamos de 2021, tantas pateras como en los 3 últimos años, juntos. Es decir, que si sumas lo que se ha recibido en lo que llamamos 2021 con los 3 últimos años, más o menos. Pero si se fija, estamos normalizando una situación que no está normalizada. Es decir, no podemos normalizar una situación que es irregular. Hay que darle una solución. Son personas, hay que tratarlas como personas. En la isla de Lanzarote se pueden establecer infraestructuras para este tema, pero lo más preocupante es que no hay una política migratoria. Si no hay una política migratoria y hay un ministro o ministra de Exteriores que lo primero que hace es amenazar a Marruecos, evidentemente de esa forma no se puede solventar nada. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener una política migratoria en condiciones para posteriormente dar solución al problema que tenemos en Canarias. Porque lo primero que hacen es amenazar a Marruecos. ¿Y qué hace Marruecos? Enviar pateras para Canarias. Y yo creo que al final estamos hablando de personas que hay que darle una solución y que tenemos que ver el problema que existe en origen. Y por cierto, el tema de Marruecos cada vez está más complicado con el problema saharaui. Efectivamente, y con Argelia también. Va a haber una tensión inusitada porque aquí, como sabe todo el mundo, en el juego político que hay, está Argelia, está Marruecos, está España, está Estados Unidos y Francia. Y el gasoducto. Claro, y el gasoducto que ahora mismo Argelia ha prohibido suministrar gas a Marruecos por ese gasoducto que también servía para España. En fin, que las cosas se están complicando en ese sentido. Yo no sé si le habrá gustado mucho a Dolores Corujo la contestación de Jacobo Medina, porque el otro día la vi bastante consternada, dándole pena, que a todos, no da pena, no. Todos los que tenemos corazón, evidentemente entendemos que eso no son condiciones dignas, pero le daba mucha pena cómo justificaban el resto de partidos en el Pleno el votar a favor de quitar esas carpas que son una vergüenza y ella encuentra bastante digna, o eso se entendía de sus palabras, y le daba pena que el resto de partidos políticos no se preocuparan por la solidaridad que tenía que haber entre comunidades. Yo todavía yo creo que en el Pleno ustedes votaron no digo ellos, yo digo nosotros, no, el PP votó distinto. No solo en ese asunto, evidentemente, sino también en una moción que lleva el Partido Popular para reprochar la subida tan vergonzante del precio de la luz. Lo que no puede ser, y no podemos permitirnos los ciudadanos de a pie tener que pagar 200% más en la factura de la luz, y no solo las familias vulnerables lo están pasando mal porque le están poniendo más factura de la que no deben.
sino que también las pequeñas y medianas empresas que en el sector de la construcción están viendo un aumento de la materia prima, porque está viendo no solo el sector de la construcción está sufriendo un nivel de materia prima importante en los precios, sino que también están viéndose azogados y con la soga al cuello con la subida tan desmesurada del precio de la factura de la luz. Y no solo eso, ya que estamos hablando del sector de la construcción, existe un problema de falta de mano de obra especializada en materia de la construcción, no solo en la isla de Lanzarote, sino en Canarias. Nosotros nos hemos reunido con la patronal de los constructores, vamos a plantear una subvención desde la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote a la patronal de los constructores de Las Palmas para poder fomentar y para poder ayudar a todas esas empresas de la construcción que necesitan mano de obra especializada y no la tienen, porque si tenemos en cuenta que en el 2007, con la crisis, muchos jóvenes se fueron a la hostelería, perdieron mucha mano de obra después de ese boom de la construcción y ahora el problema que tenemos es que hay mucha obra pública, mucha obra privada, pero no hay mano de obra. Cuando llegue la subvención al sector de la construcción estaremos por el 2030, porque como funciona el departamento de intervención... ¿Me están echando, Pedro? Sí, yo sabía, por eso lo dije. ¿Usted lo dijo, de forma breve? No, sí, más o menos. Ulloa, muchas gracias, nos vemos. Jacobo, de verdad, muchas gracias. Y enhorabuena por haber cumplido que era su obligación, que es hacer su trabajo, pero es que hay otros que no lo hacen. En este caso usted, yo lo he dicho aquí, cuando usted no estaba, por lo menos se le nota que las horas que va al Cabildo lo dedica a intentar sacar adelante todos esos proyectos que estaban pendientes en la isla de Lanzarote. Sí, muchas gracias. Y también hay otra consejería, que es la Oficina de Planificación y Proyectos, donde tenemos el FEDECAN, los fondos FEDER y los planes de cooperación municipal, que en los próximos días anunciaremos el buen grado de ejecución y de justificación de estos fondos. Y una noticia importante para el Cabildo de Lanzarote es que hemos aumentado el porcentaje de ejecución inversora con respecto a años anteriores, que yo creo que eso es también digno de decirlo y de que la gente lo escuche. Y mañana vamos a tratar un tema también que tiene que ver algo con la construcción, y es que aparte de que se están encareciendo los materiales, y por lo tanto se va a encarecerse también los precios de las viviendas. Aparte de eso, es que va a haber un problema, hay un problema ya casi en toda Canarias de conseguir árido, pero es que en Lanzarote, con el tema de que se está prohibiendo el sacar, que me parece relativamente bien, porque esta es una práctica que tiene que desaparecer, que es la obtención de jable de la zona de SO. Pero claro, todo eso está muy bien, pero siempre que haya alternativas, porque si no hay alternativas, pues nos llegamos a la sinrazón de que ahora va a haber muchas dificultades para poder acometer muchas obras en la isla de Lanzarote. Al menos eso es lo que nos dice el sector de la construcción. Lo dicho, muchas gracias y no es una amenaza, pero mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.